nacimos en un país llamado México. Gloria al Señor, la mayoría, hermanos, la mayoría de nosotros, iglesia y hermanos, no hay que olvidarnos de nuestros orígenes como mexicanos que somos, hermanos. Yo estoy agradecido, hermanos, amén, por el vientre que me trajo, hermanos, en un país de México. Gloria a Dios, hermanos, y hermanos como mexicanos que somos, queremos recordar, hermanos, gloria al Señor. En México se celebra el mes de septiembre, el mes patrio, iglesia, aleluya. Y nosotros, hermanos, este domingo, si os ha servido, queremos hacer un evento de fiesta mexicana, lo hemos hecho anteriormente, iglesia. Hermanos, va a estar con nosotros nuestro hermano Salvador, nuestro hermano Salvador, hermanos, gloria al Señor, va a estar trayendo unos cánticos. Él canta muy bonito para el Señor Jesucristo, hermanos. Va a estar, hermanos, administrando cánticos cristianos para la gloria del Señor, hermanos, amén. Igualmente, hermanos, siempre en nuestras tradiciones que tenemos en cuestión, hermanos, gloria al Señor, como mexicanos, iglesia, nuestra hermana Burrola va a tener un acuerdo con las hermanas para traer platillos mexicanos, aleluya, hermanos, por familia, en poca porción, hermanos, gloria al Señor. Vamos a disfrutar los alimentos mexicanos, iglesia. Vamos a pasar un buen tiempo. Y hermanos, si estamos pidiendo a las damas, las mujeres, si gustan, hermanas, amén, poderse vestir de vestimenta hermanos de México para esas patrias, hermanos mexicanas, si quieren vestirse de esa manera, nos gustaría, gloria al Señor, hermanos, amén, si las damas pueden vestirse de esa manera con coloridos de los colores de nuestro México querido, hermanos, aleluya. Pero más que todo, hermano, la fiesta va a ser principal a nuestro Señor Jesucristo. Al Señor, hermanos, tenemos un servicio de fiesta mexicana este domingo. Están todos invitados, iglesia. Va a haber un buen tiempo, hermanos, de la presencia del Señor y celebrando igualmente los orígenes como mexicanos, hermanos, que somos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Seguro no se va a querer perder este servicio, va a estar bien hermoso para la gloria del Señor. Pongámonos de pie si somos tan amables, hermanos. Hay petición por sanidades, se pide por Katy Nieto y también por Carlos Guajardo, hermanos, hermanas, y también para que el Señor traiga reconciliación con ellos. Vamos a orar, hermanos, para presentárselos delante del Señor. Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, ante ti venimos una vez más para presentarte estas peticiones, Señor, ante ti, Padre amado, tú que tienes, Señor, la autoridad, Señor, tú que tienes, Señor, el que abre camino cuando están cerrados, tú que tienes el poder, Padre amado, sobre todas las cosas. Y presentamos ante ti a Katy Nieto y Carlos Guajardo, Señor, para que tú les sanes, les restaures de dolores físicos o dolores del alma, Señor. Cualquier cosa que esté afectando, Padre amado, su vida, te pedimos en misericordia que hasta donde estén ellos y se encuentren, tú mandes el mensajero con el poder y la autoridad, Señor, para restaurar, para sanar, para levantar, Señor. Y si ellos, Padre amado, en algún tiempo conocieron de tu nombre, conocieron, Señor, de ti, tráelos de nuevo para que se reconcilien contigo, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Padre amado, pero no permitas, Padre bendito, que el enemigo, Señor, se los lleve, ni el mundo ni las tentaciones, Señor. Pon en ellos todo lo que tienen que redarguir sus vidas, Padre amado, para que de nuevo tengan un corazón abierto para buscar tu presencia, para volver, Señor, a solicitarte delante de ti, Padre amado, y donde estén, bendito Dios, amén, tengan la atracción de asistir a una iglesia, Padre amado, amén, para que de nuevo se congreguen, Señor, y empiecen a restaurarse, Señor, bendito Dios, y tener la reconciliación nuevamente contigo. Te pedimos porque tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de gracia, Padre Santo, y de oportunidades. Por eso te los presentamos y declaramos, Señor, a través de tu nombre, Padre amado, que tú estás escuchando nuestras peticiones, nuestra oración, Señor, y está llegando al corazón de Katy Nieto, igualmente de Carlos Guajardo, Señor. Y en este momento, Padre Santo, podemos sentir, bendito Dios, que tú ya estás obrando en ellos, Señor, que su corazón está sintiendo la oración, Padre amado, porque la oración penetra, la oración traspasa, la oración libera, la oración tiene poder, la oración tiene autoridad, Señor. Y para la oración, absolutamente, cuando hay la fe, cuando hay el creer, absolutamente nada hay imposible, Padre amado. Por eso en esta tarde, Señor, declaramos a través de tu nombre la liberación completa de todo acontecimiento ajeno, Señor, o negativo, de parte de Katy, de parte de Carlos, Señor, Padre amado. Todo engaño que tal vez el enemigo ha traído, bendito Dios, libera, que todo
toda cadena, que toda atadura caiga en este momento, Padre amado, y las puertas de nuevo sean abiertas en ellos, Señor, para buscar tu santa presencia, Señor. Igualmente por tu pueblo, Padre amado, una vez más, Señor, te pedimos por aquellos que se han ausentado, Padre amado, de tu casa, sea cual sea la situación, ten misericordia y tráelos de nuevo, Señor. Aquellos también, Padre amado, que vienen con una aflicción, que vienen cansados, que vienen atribulados, Señor, libera igualmente a tu pueblo, Padre amado, y que tengamos, Señor, la libertad en esta tarde de escuchar el mensaje, de escuchar la palabra, Señor, que tú vas a poner en mis labios, Señor, Padre, para edificación de tu pueblo, Señor. Gracias una vez más por esta hermosa oportunidad que tú nos has permitido, bendito Dios, de estar en este lugar que es tu casa. En el nombre de Jesús, con aplausos, te alabamos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Un aplauso más fuerte a la gloria del Señor. Dios siempre será bueno. Dios siempre será, hermanos, de misericordia. Dios siempre será de fidelidad, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están listos para escuchar mensaje? Palabra de Dios, iglesia. Si somos tan amables, podemos ir ahí al Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Hermanos, vamos al Salmo 51. Si somos tan amables, le voy a pedir, amén, que abramos esa escritura en Salmo 51. De hecho, vamos a leer todo el Salmo completo. Igualmente es miércoles, noche de enseñanza, iglesia, aleluya, hermanos, para que tenga su Biblia abierta, porque vamos a estar leyendo varios versículos para la gloria del Señor. Amén. Salmo 51, cuando esté ahí me lo puede decir con un fuerte gloria a Dios. Amén. ¿Qué les parece si yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente a voz alta? ¿Estamos, iglesia? Amén. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Ese aplauso al Señor Jesucristo, hermano, hermana. En esta tarde, iglesia, te quiero traer una enseñanza que la voy a tomar en dos partes por, hermanos, ser extendida. Pueden tomar su lugar si son tan amables. Quiero, hermanos, traerte la diferencia o el comprendimiento que necesitamos saber a través de lo que es convicción y lo que es conversión. Amén. La convicción o la conversión, iglesia.
Y estuvimos leyendo este Salmo 51 escrito por el rey David. El rey David, hermanos, un hombre que, iglesia, sabemos cómo vino, hermanos, ante la presencia del Señor, cómo Dios lo eligió, cómo Dios lo escogió, hermanos, después del rey Saúl que había fallado delante del Señor, hermanos, amén. Y vino David, hermanos, amén, a ser ungido por el profeta Samuel para ser, hermanos, el nuevo rey de Israel. Y por todo lo que pasó, por todo lo que sucedió, hermanos, antes de llegar a su reinado, pero ya dentro de su reinado, hermanos, sabemos que hubo un momento que David falló, hermanos, como hombre, como hijo de Dios, iglesia, al hacer cosas, hermanos, deshonestas, cosas de oprobio, cosas, hermanos, vergonzosas. Y se dicen por ahí, hermanos, los teólogos, que este es el Salmo 51, que habla de David a través de su arrepentimiento, a través, hermanos, amén, del hecho malo que hizo, iglesia, aleluya. Iglesia, y por eso en esta tarde vamos a hablar de la convicción o la conversión. Y antes de que una persona, hermano, hermana, se convierta a Dios, primero tiene que tener convicción de sus pecados, iglesia, aleluya. Una persona, hermano, no puede venir sinceramente, iglesia, hermanos, aleluya, o haber comprendido realmente por qué necesita de Dios, por qué necesita aceptar a Dios, por qué necesita arrepentirse, por qué necesita un cambio. Al no, hermanos, primeramente, iglesia, tener una convicción en sí mismo, iglesia, de que esa vida que está accionando, que no está bien delante de Dios, de que esa vida que no está presentando ante la sociedad y ante los demás, hermanos, igualmente no está bien delante del Señor, hermanos. Entonces, cuando tenga esa mera convicción, iglesia, aleluya, hermanos, es cuando realmente dice: tengo que tener un cambio en mi vida, tengo que tener, amén, una transformación, y solamente es Jesucristo el que puede hacerlo en mi vida. ¿Cuántos dan ese aplauso a la gloria del Señor, hermanos? Porque a través, hermanos, de venir al Señor no se viene con emoción. Amén. No se viene con emoción, hermanos, no se viene, hermanos, igualmente, hermanos, aleluya, por una cierta manera, únicamente para ver, hermanos, cielos abiertos, y únicamente para puro dame y bendición. No es mucho más que eso, iglesia. Al venir al Señor, realmente uno tiene que comprender por qué viene, por qué le acepta, por qué necesita de Dios, iglesia. Aleluya. Por eso las personas, hermanos, que permanecen, iglesia, ante las batallas de la vida, ante las batallas del pecado, ante las batallas de las tentaciones, hermanos, no, iglesia, tan rápido, hermanos, tiran la toalla, no tan rápido, hermanos, abandonan. Son gente que permanece, son gente que se establece, porque realmente, hermanos, aleluya, son gente que no vinieron por emoción a Cristo, son gente que vinieron por una convicción, hermanos, aleluya, sabiendo que si vuelven a fallar, sabiendo que si vuelven a pecar, hermanos, amén, gloria al Señor, pueden perder, iglesia, aquella obra que el Señor hizo, hermanos, cuando les salvó, iglesia, amén, aleluya. Debemos de saber que la conversión y la convicción son dos palabras, iglesia, muy parecidas, pero diferentes en mucho significado. La convicción está relacionada con la mente y la manera de pensar, pero la conversión a su vez está relacionada con la naturaleza, iglesia. La convicción nos lleva a cambiar de manera de pensar, pero la conversión nos lleva, hermanos, a cambiar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, la convicción nos lleva a cambiar la manera de pensar, pero la conversión nos lleva a cambiar la vida. En otras palabras, la convicción es lo que trata por dentro, es lo que trata el corazón, es lo que trata la mente, hermanos, aleluya. Y cuando hace cambio, hermanos, trae una conversión por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Trae esa conversión por fuera, iglesia. Hay mucha gente, hermanos, que dice de servir a Cristo, tener a Cristo, hermanos, cuando realmente dicen que únicamente es importante por fuera, hermanos, o por dentro, y ahí hacen cierta separación, pero tienen que ser ambas. No puede venir, iglesia, una conversión, hermanos, si primeramente, iglesia, no tiene una convicción, iglesia. Cuando usted tiene una convicción plena en Jesucristo, hermanos, no duda de lo que tiene que dejar, de lo que tiene que apartar,
para servir a Dios, iglesia. No duda, hermanos, amén, de vivir una vida pura, de vivir una vida santa, de vivir una vida consagrada. ¿Por qué, hermanos? Aleluya. Porque cuando vive uno en la convicción en Jesucristo, hermanos, gloria al Señor, hermanos, sabe lo que le agrada, hermanos, y lo que le desagrada a Dios. Sabe cómo, hermanos, conducirse, sabe, y tiene que saber cómo vivir la vida, hermanos. Entonces, cuando la convicción entra por dentro, hermanos, amén, en tener el temor a Dios, iglesia, lo va a manifestar siempre por fuera, en un cambio radical completamente en su manera de actuar, su manera de dirigirse, su manera de hablar, hermanos, su manera de vestimenta, en todo aspecto, iglesia. ¿Por qué? Porque siempre es primeramente la convicción por dentro para que pueda venir un buen cambio por fuera. ¿Cuánto dan ese aplauso al Señor de la gloria? Oh, fuertemente, iglesia. Amén. Hermanos, pero debemos de saber que la convicción no tiene, hermanos, nada de malo en sí, porque es a través de ella como llegamos a la conclusión, hermanos, de que necesitamos ser convertidos, iglesia. Pero es peligroso pensar que solo con el hecho de que una persona quede convencido únicamente por la doctrina, hermanos, ya esté convertido. No, iglesia, la doctrina es enseñanza. La doctrina es muy importante, iglesia, y puedes tener mucha doctrina por fuera, iglesia, pero si la doctrina no es aplicada para un cambio casi nada sirve la doctrina, iglesia. Porque la doctrina, hermanos, tiene que cambiar, hermanos, a la persona totalmente por dentro y por fuera. La doctrina, la enseñanza de la palabra del Señor, hermanos, tiene que hacer a la persona, hermanos, cambiada y transformada, iglesia. Por eso, hermanos, no es solamente tener la doctrina, hermanos, amén, en decir, bueno, me pongo esto, me quito aquello por fuera, porque así es y así ya creo que estoy en una convicción en el Señor. No, hermanos, hay personas que se visten bien para el Señor, hermanos, aleluya, iglesia. Las damas, hermanas, en su vestimenta bien, los caballeros en su vestimenta bien y todo eso, hermanos, pero hermanos, en sus actitudes y caracteres, iglesia, todavía siguen siendo los mismos de antes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, iglesia? Porque, hermanos, tienen que ser las dos cosas, iglesia, hermanos, ligadas, tanto la convicción como la conversión. No es únicamente vivir por fuera, hermanos, a decir, bueno, ya traigo mi Biblia, ya voy a la iglesia todos los días, ya danzo, ya lavo, ya doy ofrendas y todo eso. Ya estoy viviendo una vida llena de convicción. No, hermanos, la convicción, hermanos, tiene que pedir frutos por fuera. ¿Cuántos dicen amén? No, aplauda al Señor de la gloria. ¿Por qué, iglesia? Porque antes de que una persona acepte el mensaje, primeramente tiene que aceptar al mensajero. ¿En la iglesia? Antes, hermanos, de la que persona, hermanos, empiece el mensaje, primeramente tiene que aceptar al mensajero, iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque nuevamente lo repito, hay gente que viene únicamente muchas veces por la emoción. Pero la emoción, hermanos, es pasajera. En un momento están ahí, hermanos, pero al mirar las pruebas, al mirar las batallas, al mirar el asunto, inmediatamente retrocede la iglesia. Pero una persona que, hermanos, aceptó, hermanos, la palabra y el mensajero de la palabra, aceptó ambas cosas, iglesia, hermanos, perdura, permanece en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de los, hermanos, ataques, en medio de las batallas, hermanos, si no se deja y sigue firme y adelante, porque está convencido, hermanos, aleluya, que es necesario pasar por todo eso para que el Señor obre, para que el Señor vaya formando conforme, hermanos, a quitar y apartar la imagen y la semejanza dañada que dañó el mundo, que dañó el pecado, que dañó el enemigo, iglesia. Entonces, por eso Dios poco a poco va tratando, hermanos, a traernos de nuevo a la imagen de Él, a la semejanza de Él. Por eso muchas veces nos pasa por situaciones, iglesia, que a veces no nos agrada pasar por eso, pero son necesarias
en nuestras vidas, hermanos. ¿Para qué? Para llegar, hermanos, a una convicción total, iglesia, de decir, ahora sí me puedo decir que realmente soy un hijo y una hija de Dios, amén, convertido en la convicción directa, hermanos, por la palabra y Jesucristo en mí. ¿Cuánto dan ese aplauso a la gloria de Dios? Hermanos, ¿por qué? Porque si rechaza al mensajero, no aceptará el mensaje. Vamos a San Juan, iglesia. San Juan capítulo 15, 23. Si somos tan amables, puedo ir anotando las escrituras. San Juan 15, 23. Dice así: el que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que me aborrece a mí, dice Jesús, también a mi Padre aborrece. Igualmente nos dice, iglesia, ahí en el misma escritura, pero ahora el versículo 18 nos dice lo siguiente, amén: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, hermanos, aleluya, cuando usted es aborrecido por el mundo, aún de su propia familia, iglesia, porque ha tomado el nuevo camino, hermanos, en Jesucristo, o tal vez, hermanos, cuando la familia vivía en una cierta doctrina, hermanos, amén, comúnmente que se vive, iglesia, pero usted tuvo un encuentro con Jesucristo, iglesia, y le sintió en su corazón, hermanos, que algo le regalía por dentro de lo que le habían traído sus antepasados, iglesia, que había vivido por años, hermano, hermana, amén, que creía que era lo correcto, que era lo bien delante de Dios, hermanos, pero cuando recibió, iglesia, amén, la palabra y al mensajero, ambos, hermanos, realmente dijo: tengo que hacer un cambio. Tengo que cambiar. Por eso, hermano, hermana, usted ahora ya no estamos en lo de antes, ahora estamos en Jesucristo. Y eso es, hermanos, para la gloria y la honra del Señor. Una gran victoria en usted y en mí. Vamos, iglesia. El salmo que leímos en versículo 3, donde está hablando el rey David, dice: mi pecado está siempre delante de mí. Cuando David estuvo en un estado de convicción, hermanos, hermanas, su pecado estaba siempre delante de él. Aún había una manera de que sus pasados pecados fuesen perdonados, porque todavía estaba vivo, hermanos, aleluya. Todavía era posible ser perdonado, todavía era posible tener una esperanza, hermanos, aleluya. Pero no tendremos, hermanos, gloria al Señor, hermanos, amén, hasta nosotros el aceptar y el reconocer, iglesia, que si hemos fallado, que si hemos pecado, hermanos, gloria al Señor, hermanos, y no presentarlo delante del Señor, hermanos, creemos que el Señor no puede perdonarnos, creemos que todo se ha terminado, creemos que todo se ha acabado. No, iglesia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, y Él acepta todo corazón constricto y humillado delante de Él, arrepentido, hermanos, amén, sinceramente, dándole la espalda a todo lo malo que ha hecho, iglesia. Y David lo reconoció. Era el rey, hermanos, pero aún siendo el rey, hermanos, había reconocido que había fallado delante del Señor. Aquí, hermanos, tenemos que saber que David empezó a confesar delante de Dios sus fallas. David empezó a confesar delante de Dios sus faltas, iglesia. Hermanos, ¿cómo quieres que cuando tú vayas al médico, iglesia, y te presentes ahí, no vas al médico nomás para decirle buenos días o buenas tardes o cómo está, médico, ya me voy? No, va ahí, iglesia, por una situación que le afecta a su cuerpo. Y no se sienta ahí, hermanos, y le dice: aquí estoy, doctor, a ver, ¿qué tengo? A ver, dígame. No, el doctor te va a empezar a preguntar preguntas. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que te duele? Amén. Y usted empieza, hermanos, a confesar todo aquello que le está sucediendo. Y es cuando ya el doctor va tomando un dictamen de lo que le va a hacer para ayudarle, hermanos, aleluya, a curar ese dolor. Así es igualmente el Señor, hermanos. Si nosotros hemos fallado delante de Él, si nosotros hemos, hermanos, amén, resbalado ante Él, hermanos, hay que venir ante Él. Él nos está esperando. Él sabe, hermanos, porque conoce lo más profundo del corazón, pero Él quiere escuchar de nosotros. Él quiere saber y conocer esa confianza. Hermano, decirle: hijo mío, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que tienes, pero muchas veces
Señor lo reprenda, hermanos. Quiere ponernos condenación para decir, mira, ya no tienes perdón de Dios. Ya no tienes puertas abiertas en Dios. Y muchas veces eso nos retiene, hermanos, y seguimos con el mismo del pecado, iglesia. Pero no, hermanos, si nosotros hemos fallado en algún momento, hay que traerlo delante del Señor. El Señor siempre tiene un altar abierto para nosotros. El Señor el altar puede ser en cualquier lugar, no necesariamente en la iglesia, hermanos. Ahí en tu casa, ahí en tu lugar, cuando el pecado te está redarguyendo, cuando el pecado ya no puede más en ti, iglesia, y tienes que decir, ya no puedo más, tengo que presentarme delante del Señor. Ahora ahí en la tienda, ahora ahí manejando, hermanos, a estacionarte un rato y arrodillarte delante del Señor y buscar al Señor, hermanos, para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dan ese aplauso al Señor con la gloria? Gracias, Señor. Amén. Punto número 1 dice, hermanos, que David estaba convencido del pecado que había cometido. Él dijo en el verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. David demostró que sentía culpa por los pecados que había cometido. Gloria al Señor. Hermanos, cuando usted comete fallas, hermanos, ante algo, y más ante Dios, tarde o temprano, eso tiene que redargüirle. Amén, aleluya. Eso tiene, hermanos, que dejarle en tranquilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo clamor del Dios que usted sirve, hermanos, está clamando ahí diciéndote: no estás bien, arrepiéntete, ven delante del Señor, confiésate ante Él, búscale. Él es fiel para perdonar todo corazón arrepentido. Él te puede aceptar de nuevo. Amén, aleluya. Y eso es lo que estaba sintiendo, hermanos, David. No sabemos con exactitud cuánto tiempo, hermanos, después de haber tenido el pecado con aquella mujer, hermanos, gloria al Señor, tomada, hermanos, del esposo, y mandar al esposo, hermanos, a hacer, hermanos, ahí la primera fila para que lo mataran, iglesia, aleluya, hermano, hermana, amén. Y de todo eso no sabemos exactamente cuánto tiempo tardó, hermanos, por el tiempo, hermanos, que sea. Hubo un momento que todo aquello le redarguyó. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado, tarde o temprano, iglesia, va a traer un redarguir. Y especialmente cuando has conocido de Dios. Y especialmente, hermanos, a ese Dios que le has dicho, amén, que tú eres hijo y eres tu padre. Para un momento, hermanos, que esa cosa ahí te va a redarguir, iglesia. Por eso, cuando lo sientas, no te apenes ni te avergüences. Ven delante del Señor, acércate a Él, iglesia, busca su presencia, porque Él está en todo tiempo y en todo momento. Pero primeramente, iglesia, eso, hermano, nos va a ayudar únicamente a través de tener una convicción. Porque la convicción, hermanos, por dentro te redarguye en tus fallas delante del Señor. La convicción por dentro, hermanos, te hace, hermanos, sentir muchas veces cuando fallamos, cuando, hermanos, cometemos errores. Iglesia, aleluya. Y sigamos adelante, hermano, hermana. Segundo, el verso 5, iglesia, es donde dice que Él llegó hasta la raíz del asunto. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Gloria al Señor. ¿De qué estás hablando, pastor? Hermanos, según dicen los teólogos, iglesia, hermanos, amén, aleluya, que la madre, hermanos, no era original, hermano, referente, iglesia, a la que era de sus hermanos, que probablemente su padre, hermano, Isaí, hermanos, había tenido por ahí, hermanos, gloria al Señor, otra forma, iglesia. ¿Por qué? Porque David era muy diferente a sus hermanos, iglesia. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él era de un buen parecer, hermanos, y de un pelo, hermanos, aleluya, hermanos, diferente a la de sus hermanos. Por eso aquí está haciendo mención, iglesia, David, hermanos, hermanas, que dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta es la segunda parte de la confesión de David, y demuestra que sentía la culpa de su pecado. Él se sintió impío, se sintió inmundo por el pecado, y se sintió inherente, hermano, hermana, a
cómo había nacido, y también, hermanos, el corazón pecaminoso que tenía, hermanos, de aquella cosa del pecado que le redarguía, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento, iglesia, están trabajando arduamente, hermanos, y de repente se sienten sucios por el sudor, hermanos, por el mal olor, iglesia, y dicen: tengo que tomar un baño, tengo que bañarme para quitar todo esto? Igualmente, hermanos, así el pecado tarde o temprano va a oler mal en vosotros. ¿Hello, iglesia? El pecado tarde o temprano va a oler mal en vosotros. Por eso, iglesia, hay que, hermanos, confesar delante del Señor. Hay que aceptar nuestros errores, pero únicamente una vida llena de la convicción en Jesucristo, iglesia. Amén, hermanos. Pero debemos de preguntarnos: ¿qué es realmente la convicción de pecado? Amén. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos va a convencer, hermanos, al mundo del pecado. Leamos San Juan 16:8. Nos dice así, iglesia. Amén, aleluya. Vamos a leerlo desde el versículo 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si no me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice el Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo en vosotros, que nos redarguya. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Amén. Que nos enseñe, hermanos, en momentos de que no estamos bien delante del Señor, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender lo que realmente significa la convicción de pecado, hermanos. Aleluya, iglesia. Amén. Pero no es simplemente, hermanos, un punto de conciencia donde debemos sentirnos culpables, sino, hermanos, realmente sentir una vergüenza. ¿Perdón? Sentir una vergüenza en nosotros, iglesia, de que no estamos bien delante del Señor. Estamos aquí, iglesia. Sentir algo que realmente, hermano, te dice: no estás bien. No sé de usted, iglesia, pero de un momento, hermanos, cuando levanta su voz o empieza a gritar, hermanos, y de repente unos minutos más adelante algo le redarguye y dice: no hiciste bien, voy a pedir perdón. Algo te dice, hay algo te acciona, iglesia. Aleluya, hermano, hermana. Y así debe ser en todo tiempo, hermanos, con nosotros. Por eso, gracias a Dios por el Espíritu Santo en nosotros, que en todo tiempo nos redarguye, iglesia. Aleluya. Hermanos, el punto número 2, debemos de saber que la convicción de pecado no es un sentimiento de temor, iglesia, o es un presentimiento de castigo divino. No, iglesia, estos sentimientos también son experimentados fuertemente en los corazones y en la mente aún de los que no tienen a Cristo. Pero una vez más, hermanos, la verdadera convicción, hermanos, amén, aleluya, siempre, hermanos, vamos a reconocer, iglesia, que va a ser algo diferente en nosotros, iglesia. Número 3, la convicción del pecado es simplemente, hermano, no es simplemente el conocimiento del bien y el mal. No se trata de un dictamen conforme a las enseñanzas de las Escrituras acerca del pecado. Muchas personas leemos la Biblia, hermanos, y plenamente conscientes de que, hermanos, la palabra nos dice en Romanos 6:23 que el pecado, hermanos, es la paga de la muerte. Leámoslos ahí, iglesia, si somos tan amables, hermanos. Romanos 6:23, aleluya, nos dice así en el nombre de Jesús, hermanos. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. La gente, hermanos, allá afuera, iglesia, dicen, hermanos, amén, aleluya, hermanos, a la vida que tienen, dicen que están bien viviendo delante del Señor. Hay gente, hermanos, que asiste a iglesias, hermanos, amén, cierto tiempo, y a los siguientes días, hermanos, están viviendo para el mundo y dicen que están bien delante del Señor. Es un engaño del diablo, y el Señor reprenda todo esto, hermanos. Pecado es pecado, y el pecado siempre nos va a llevar a la muerte. Muerte en separación, hermanos, de Jesús. Muerte en separación de Dios, hermanos, aleluya. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor, porque cuando
uno, hermanos, vive bajo el pecado, hermanos, aleluya, tiene la muerte, hermanos, de la separación, hermanos, de Jesucristo, iglesia. Pero cuando uno está viviendo la vida consagrada, la vida estable, la vida en santidad, hermanos, tiene vida en Jesucristo. ¿Cuánto dan ese aplauso al Señor? Y yo sé que aquí hay muchos de estos, iglesia, aleluya. Hermanos, porque la gente incluso, hermanos, que vive allá afuera dicen, oh, yo incluso, amén, puedo estar de acuerdo que no todos serán llamados al infierno, aleluya. Yo no creo que Dios sea tan malo, yo no creo que Dios sea tan cruel que nos lleve al infierno. Yo vivo bien, no fumo, no tomo, no voy a los bailes, no hago esto, gloria al Señor. Y empiezan a dar ahí ciertas circunstancias, hermanos. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice en sus indicaciones que tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber bautismo, hermanos, y tiene que haber una vida vivida en santidad, iglesia. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice que todos los que se olvidan de Dios, hermanos, tendrán, hermanos, un destino, hermanos, que Dios pone. Vamos a ir al Salmo 9:17, si somos tan amables. Espero que alguien, hermanos, esté anotando las escrituras. Salmo 9:17, si somos tan amables, iglesia. Nos dice así la santa palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo. 9:17 de Salmo nos dice así, amén, aleluya. Dice, amén, los malos serán trasladados al Seol, que significa infierno, hermano, hermana. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Aleluya. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Damos gracias a Dios que nosotros tenemos siempre a Dios en nuestra presencia, que nosotros siempre buscamos de Dios. Hay gente que dice, hermanos, aleluya, de hecho, hermanos, todos los que se mueren dicen que van al cielo, aleluya, hermanos, amén. Pero realmente, iglesia, hermanos, para llegar a aquel lugar tiene que venir primeramente, hermanos, seguimientos, hermanos, amén, y requisitos que Dios nos estableció, hermanos, aquí en la tierra, para poder ser aceptados cuando salgamos de este cuerpo. Pero dicen por ahí, hermanos, que todo el que está en ese ataúd, pobrecito, ya está con Dios, que en paz descanse. No, hermanos, aleluya, si se fue sin Dios, hermanos, ya no tuvo más esperanza, hermanos. Su alma, iglesia, se está, hermanos, amén, gloria al Señor, hermanos, en un momento allá de tormento para esperar el juicio delante de Dios, hermanos, y de esa manera entrar a la segunda muerte, como habla el libro de Apocalipsis, iglesia. Oh, no se asusten esta tarde, hermano, hermana, pero en realidad es la palabra del Señor, hermanos, amén. No todos, hermanos, que dicen que porque soy bueno ya voy al cielo. No, hermanos, aleluya. Si todos, hermanos, fueran de esa manera, hermanos, amén, pues qué fácil, ¿para qué, hermanos, venir a servir al Señor? Iglesia, no, iglesia, amén, ¿para qué tanto, hermanos, en algunas ocasiones sufrir el camino del Señor? No, iglesia, es un mundo engañado allá afuera. La palabra de Dios nos dice en Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Estamos aquí, iglesia. Yo no puedo entender, hermanos, hasta dónde llega. Bueno, quiero entenderlo de alguna manera, hermanos, cuando iglesia, sobre todo aquellos que, hermanos, que hacen el mal, que hacen, hermanos, el odio, que ultrajan, que matan, hermanos, y se arrodillan, hermanos, ante ciertas imágenes en una devoción a un Dios. Traen de hecho, hermanos, ahí, hermanos, una imagen, hermanos, en su cuello, hermanos, y haciendo todo eso, hasta, hermanos, se tatúan, hermanos, gloria al Señor, aquella imagen ahí, hermanos, y son hombres malos, son mujeres malas. Son, hermanos, gente, iglesia, gloria al Señor, que hace todo eso y creen que están bien, hermanos, delante de Dios. Es una mentira vil del enemigo y el Señor reprenda todo esto, hermanos, amén, aleluya. La salvación viene por arrepentimiento en el nombre de Jesús en el bautismo y vivir una vida en santidad, hermanos. No es a través de ser devocionales a esculturas, hermanos, aleluya, y de vez en cuando vivir una vida buena y otra
una vida mala también. No, iglesia, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que seamos fríos o calientes, porque si somos tibios, el Señor nos vomitará de su boca, hermanos. Amén. Por eso, iglesia, en el Señor siempre hay que ser buenos en Él, hermanos. Aleluya. Y dejar todo lo malo. ¿Cuánto dan ese aplauso? Estamos hablando de la convicción, iglesia, que debemos de tener en Jesucristo, iglesia, porque la convicción siempre nos va a redarguir, hermano, hermana, aleluya. La verdad es que si, hermanos, experimentamos, iglesia, si lo que experimentamos, no es sino una punzada en la conciencia, hermanos, la ansiedad de la idea del juicio o un conocimiento, hermanos, del infierno, la verdad, hermanos, si estamos llenos del pecado, no nos va a traer tanto, hermanos, sacudimiento. Pero déjame decirte, iglesia, que cuando, hermanos, una de las razones, y hubo varias de ellas cuando yo acepté al Señor, una de ellas, hermanos, era, hermanos, que yo tuve temor al infierno. Yo tenía temor llegar a ese lugar, hermanos, y cuando comprendí, iglesia, lo que era, hermanos, el morir a través, hermanos, de personas, hermanos, que yo veía vivas en un momento y de repente en un cierto tiempo, hermanos, ya los veía bajo, hermanos, con el Señor, bajo tierra, hermanos, o en ataúdes, y yo me pensaba, ¿dónde quedó aquella persona? ¿Dónde se fue aquella persona? Amén, aleluya, hermanos. Entonces ahí empezó a entrar un temor, ahí empezó a entrar un miedo en mí, gloria al Señor, hermanos, y es cuando empecé a buscar del Señor Jesucristo, iglesia. Hermano, yo no sé cómo vino usted al Señor, pero yo me imagino que vino por una convicción, hermano, de algo que sabía que usted no estaba bien delante del Señor. Yo creo que así la mayoría vivimos, hermanos. Yo creo que aquí no estamos por emoción al Señor Jesucristo. Yo creo aquí que estamos, hermanos, con una vida de convicción delante de Dios. Seguimos, iglesia. La convicción, hermanos, es una traducción de la palabra griega que significa elencho, que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. El Espíritu Santo actúa como un fiscal, hermanos, en nosotros, que siempre nos va a exponer el mal, hermanos, o en otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo es como un referee ahí, hermanos, en nosotros, que nos hace, hermanos, sacar, de esta manera lo estoy poniendo, hermano, gloria al Señor, nuestro mal, iglesia, aleluya. El Espíritu Santo, hermano, redarguye a nosotros. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede morar dentro de una persona, hermanos, que haya suciedad. Por eso, hermanos, cuando está ahí el Espíritu Santo en vosotros, es porque estamos bien delante de Dios. Hay santidad delante de Dios en vosotros. Hay buena relación delante de Dios en nosotros. Hay camino limpio delante de Dios en vosotros, hermanos. Pero cuando, iglesia, amén, aleluya, de esa forma tenemos el Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque es santo y porque estamos viviendo en una santidad. Pero cuando empezamos a tomar fallas, hermanos, cuando nos empezamos a llevar, a desviar, iglesia, el Espíritu Santo, como sabe que se está, hermanos, gloria al Señor, recibiendo, hermanos, cosas que no son agradables al Espíritu, va a empezarnos a redarguir para darnos una atención, iglesia, de que si no hacemos algo para arreglar nuestra vida en Dios, tarde o temprano el Espíritu Santo puede alejarse de vosotros. Oh, santo Señor, iglesia, amén. Señor, ayúdanos, aplaudan a Dios, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, Señor. El Señor siempre quiere estar en vosotros, hermanos. Por eso dice, iré, amén, ante la presencia de mi Padre y vendré sobre vosotros una vez más y enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Para qué? Para conocer y dar al mundo su pecado, iglesia. Aleluya. Por eso, hermano, hermana, cuando usted algo le está redarguyendo, hermano, de alguna situación, cuando sea un mensaje, cuando sea una palabra de exhortación, cuando sea una llamada, cuando sea algo, hermano, gloria al Señor, es el Espíritu Santo que está usando esa forma, es el Espíritu Santo que usted está de esa manera de hablarle a usted, de hablarle a mí, hermanos. ¿Para qué? Para ponerme correcto si estoy incorrecto delante de Dios, aleluya. Para ponerme en el camino si estoy fuera del camino, para ponerme en relación, Cristo, si estoy fuera de la relación.
con él. Por eso, iglesia, cuando creó el primer ser humano llamado Adán y Eva, hermanos, todo estaba bien. Mientras tenían conciencia, buen corazón, buen espíritu, buen alma delante de Dios, Dios se relacionaba con ellos, Dios caminaba con ellos en el paraíso. Pero el momento del engaño, hermanos, del enemigo, a través, hermanos, de la desobediencia, entró el pecado y Dios volvió nuevamente a buscarles. Adán, ¿dónde estás tú? Aleluya. Porque al Señor le interesa. Amén. Usted y yo. Al Señor le interesa a sus hijos. Él quiere estar con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Él quiere relacionarse. Él quiere platicar con nosotros. Él quiere que usted platique con Él. Él quiere caminar con usted. Y los volvió a buscar. Pero Adán dijo: he aquí estoy escondido tras la roca. ¿Por qué te escondes, Adán? Porque había pecado. Aleluya. Y el pecado siempre va a apartar la presencia de Dios en vosotros. Amén. Hasta que no venga el ser humano de nuevo a reconocer su falla, hasta que no tenga la convicción, hermanos, amén, de decir: he fallado, perdóname, Señor, necesito tu presencia, necesito tu espíritu, necesito tu relación en mí, me siento seco, me siento, Padre Santo, apartado, Señor, amén, Señor, te necesito. Por eso no se pregunte, hermano, hermana, aleluya, si en un momento se siente hueco de Dios, si en un momento se siente falto de Dios, no empiezas a buscar culpables o excusas, hermanos. Hay que escudriñarse usted mismo delante de Dios, hermanos, porque Dios siempre está ahí cuando uno esté ahí delante de Dios, iglesia, porque Dios es fiel para todos los que son fieles delante de Él. Oh, hagan uno de estos aquí. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Santo. El Espíritu Santo actúa, hermanos, como eso en nosotros. Y trae a nosotros todo mal, hermanos, y denuncia, hermanos, todo lo malo que hemos tenido. Y empieza a convencer, hermanos, a nosotros que necesitamos a nuestro Salvador. Tener la convicción es sentir repugnancia total del pecado. Esto sucede cuando hemos visto la belleza de Dios en nosotros, cuando hemos tenido su pureza, cuando hemos tenido su santidad y cuando reconocemos que el pecado no puede habitar con Él. Salmo 5:4 nos dice, hermanos, de lo siguiente en el nombre de Jesús: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Salmo 5:4. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Aleluya. Santo Señor. Gracias, Señor. Amén. Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios, inmediatamente fue alumbrado de su propia maldad. En Isaías, hermanos, 6:5, cuando habló: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Tener la convicción es experimentar, hermanos, amén, gloria al Señor, un total pecado. Nuestra actitud hacia el pecado llega a ser como la de José. Cuánto recrean de José, hermanos, cuando entró y trabajaba ahí en el palacio, hermano, gloria al Señor, aleluya, hermanos, de Potifar, iglesia. Dice en la palabra del Señor, hermanos, amén, que José huyó de la tentación gritando: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría delante de Dios? ¿Por qué? Porque José tenía una convicción de lo que él era en Dios. Génesis 39:9 nos dice así, iglesia, aleluya, de esta forma, en el nombre de Jesús. 39:9 nos dice lo siguiente, aleluya: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
Amén. Hablando, hermanos, José a la mujer de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero vamos a leerlo, hermanos, desde el 7 para traer más allí, hermano. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino de ti. Amén. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué, hermanos? Tenemos que estar bajo la oración, bajo la sumisión del Espíritu Santo, porque son las fuerzas, hermanos, que nos llenan para las batallas de las tentaciones allá afuera. No importa quién sea usted, no importa, hermanos, que tenga dinero o no tenga dinero, no importa qué posición, mientras tenga carne, siempre va a tener tentaciones. Pero uno tiene que reconocer, como reconoció José, hermanos, aleluya. ¿Sabes qué? No te tomo como mujer, no más porque sí, no lo hago, porque le tengo temor a Dios. Porque le tengo temor a Dios. Aleluya. Y de esa forma, hermanos, él pudo, iglesia, tener la convicción, hermanos, porque otro diría: llega que a ella es la esposa de tu amo, aquí vas a tener puertas abiertas, vas a tener bendiciones, vas a tener prosperidades, todo lo vas a tener a tu alcance. Pero a José no le importó eso, iglesia. Él primeramente tenía la convicción de lo que él era en Dios. Cuando tú tienes la convicción de lo que eres en Dios y rechazas aquella cosa que crees que te va a destruir en el futuro, aquella cosa que crees que te va a apartar de Dios, aquella cosa que te lo presentan, hermanos, aleluya, tan hermoso, tan bendecido, tan próspero, pero a lo largo te va a apartar de Dios. Mejor apártate. Sé temeroso, temerosa de Dios. Sirve a Dios, y a su tiempo, de esa forma, Dios te va a traer más bendición, Dios te va a traer más prosperidad. ¿Por qué? Porque supiste tener la convicción de tener el temor a Dios. Apláudale al Señor de la gloria. Esta es la primera parte, conversión, iglesia. Aleluya. Y en esta tarde, iglesia, amén, está un altar abierto o allí en ese lugar donde está. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos dice que el ojo del Señor está en todo lugar. Él ve lo bueno, Él ve lo malo, Él todo lo observa, iglesia. Y en esta noche hay una oportunidad de Dios en vosotros. En esta noche hay una puerta, gracias, de Dios en vosotros, hermanos, para poder escucharnos. Y Dios nos está esperando. Dios quiere lo mejor para tu vida, para nuestras vidas. Dios quiere, hermanos, aleluya, trasladarnos, hermanos, a esas dimensiones de su espíritu, iglesia. Pero tal vez hay algo que esté deteniendo, tal vez hay algo que esté estorbando, iglesia. Primeramente hay que reconocer delante del Señor y decir: Señor, ¿sabes qué? Aquí usted y yo estamos, Señor. Y reconozco, Padre amado, y quiero reconocer mi falla, quiero reconocer mi pecado, quiero reconocer mi falta, Señor. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado, Señor, Padre Santo, anda todo a mi alrededor. Perdóname, ten misericordia de mí, Jesús amado. Apiádate de mí, Señor. Apiádate de mí, Señor. Escudriña mi mente, escudriña mi corazón, todo mi ser, mi conciencia, Señor. Y ayúdame, Padre amado, a vivir la vida en convicción, a vivir la vida recta, Señor.
a vivir la vida, Señor, en tu buen camino, Padre amado. Ten misericordia, Señor, de mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, aleluya, clámala, clámala para limpieza, clámala fuerza. La palabra de Dios le dice, porque el que está santo, santifique día con día. La sangre del Cordero de Dios, aplícala, Señor, a través de tu nombre. La sangre que me lave, la sangre que me purifique, la sangre, Señor, Padre amado, que me limpiece en mí, Padre, para estar, Señor, consagrado, para estar preparado, Señor, en tu presencia. Lléname de ti una vez más. No permitas que nada propio detenga, Señor, tu presencia en mí. No permitas que ninguno acto, Señor, me salga de santo Espíritu en mí. Quita todo lo que quieras, aparta todo lo que quieras de mí, pero no apartes de mí, Santo Espíritu, no apartes de mí, Santo Espíritu, que me falte lo que me falte, pero que no me falte tu Espíritu. No, 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 no.